Hola, muy buenos días. ¿Cómo están amigos de Comunicando con Almas? Hoy es nuestro día de Psiqueforo en vivo. Delicioso, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, muchas gracias. Qué rico este sábado, este programa a mí me encanta, me parece de lo más delicioso, el parche de los sábados más delicioso que hay. Doctora, deme un minutico, por favor. Bueno, entonces yo les cuento que los psiqueforos nosotros los hacemos porque nos encanta que ustedes vayan viendo, identificando cuáles son las herramientas que vamos aprendiendo a partir de analizar las escenas de las películas como si fueran sueños, para que nosotros podamos aprender a analizar nuestros propios sueños con esas herramientas que vamos aprendiendo con Daniel Salvatierra. Daniel es psicólogo. Bueno, su primera carrera es de ingeniero electrónico, Electrónico. y su fascinación por la simbología, por el análisis junguiano, por Jung, tiene más de 30 años, pues cierto, Dani, más de sí, 30 años trabajando con el tema. Ha sido terapeuta de sueños durante muchísimos años y ahora es psicólogo. Entonces, y sigue estudiando y se nos va a ir a vivir a Chile para seguir estudiando. O sea que aprovechemos, no aprovechemos lo que está por acá. Y la técnica que ha ido desarrollando es esa, interpretar el cine como si fueran sueños para que nosotros aprendamos a interpretar nuestros propios sueños. ¿Qué de bueno hay de interpretar el cine? Y es que así como los sueños son la muestra de qué está pasando en nuestro inconsciente personal, el cine es la muestra de lo que está pasando en el inconsciente colectivo. Entonces, incluso Daniel nos habla, cuando estamos analizando las películas, de hacia dónde va la energía femenina, la energía masculina, cada uno de los arquetipos que le está entregando a esta época que estamos viviendo. Y vale la pena que analicemos eso, porque cuántas películas han mostrado hacia dónde iba la humanidad con el tema del medio ambiente, hacia dónde va el proceso de transformación de la energía femenina, hacia dónde va el proceso de responsabilidad y transformación de la energía masculina. O sea, pues que me quedo callada para darle la bienvenida a Daniel. Muchas gracias, doctora. No, muy necesario hablar pues como de todo lo eh, de todo lo que involucra una visión acerca del símbolo, que a veces las personas pues piensan que esto es una cosa pues como muy loca, muy profunda, Traída de digamos los que pelos. sí, como que es una, es una fantasía en la cual nosotros nos montamos para mostrar como algo que nosotros queremos mostrar, ¿cierto? El asunto es que cuando uno empieza a ver los símbolos desde el mundo de los sueños, empieza a entender que los símbolos no son algo como precisamente traído de los cabellos y como una locura, ¿cierto? Sino que obedece precisamente a un entendimiento de una estructura. Es decir, para nosotros, la psique tiene una forma de verse como de que es algo que nosotros podemos manejar. Y hay que entender que en la psique hay muchas formas de ver la psique, de tratar la psique, ¿cierto? Hay, digamos que hay psicologías que se quedan, digamos que en lo cognitivo-conductual, que que es muy importante, que es muy necesaria, que es muy útil, que tiene, digamos que todo un campo, tiene toda una cantidad de referentes que han hablado sobre estos temas y, y que es una de las vertientes de la psicología, pero ahí no se detiene la psicología. Es decir, es lo mismo que sucede en ingeniería, lo mismo que sucede en medicina. Hay muchas ramas. Es decir, los ingenieros, por ejemplo, los ingenieros electrónicos, unos, digamos que se especializan en el diseño,
Otros se Sí, especializan, digamos que en la parte de proyectos, de realizar proyectos. Hay otros ingenieros que se dedican a la fabricación. Hay otros ingenieros que se dedican a la comunicación. Hay otros que se especializan en los carros, en la industria. Entonces, mire que cualquier rama del conocimiento tiene, digamos que muchas vertientes. Entonces, la vertiente que nosotros trabajamos desde la psicología es una vertiente de la cual el referente es Carl Gustav Jung y es una vertiente humanista transpersonal. Esto quiere sí, decir que quiere hablar sobre más allá de lo personal, o sea, el sentido trascendente del ser humano y cómo Jung trabajó este aspecto en el sentido de poder visualizar que los sueños no eran simples referentes acerca de lo sexual solamente como hablaba Freud. Freud, sí, Freud decía, los sueños tienen que ver con un mito que él descubrió yendo a una obra de teatro que estaban presentando Edipo Rey. mm, Y entonces entiende que cuando él está haciendo el análisis de la psique, entiende que Edipo Rey le explica muy bien un fenómeno que sucede en el ser humano a temprana edad, que es que el niño está enamorado de la madre y quiere matar al padre para quedarse con la madre, ¿cierto? y mi Pero pregunta, en esa parte o en esa identificación que hizo él, también está en el lado de la niña que se enamora de su padre y quiere matar a su madre. Eso también ocurre en ese otro lado de la polaridad. exactamente, muchas gracias, doctora. Usted siempre me pone Daniel, no solamente hay hombres, hay muchachas también. Y muchas gracias. Claro, a eso que estás haciendo referencia no es tan conocido, sin embargo, se conoce como el complejo de Electra. Es, digamos, es polar. A un lado los niños, a un lado las muchachas. Entonces las niñas se enamoran del padre y quieren matar la madre. Pues entonces resulta que ese... Simbólicamente hablando, o sea, no es que los niños Sí, nazcan asesinos, no estamos no, diciendo es eso, que es desde la psicología. Por favor, acláralo porque como nos están viendo personas que están llegando a este mundo de la interpretación y quieren ver el cine de una forma distinta, pues acerquémonos conceptualmente a estos términos de la psicología que son tan extraños para los que apenas estamos llegando a este mundo. muchas gracias, doctora. Claro, no, no es que los niños, pues, y ese fue el lío en que se metió Freud, que le dijeron que era una aberración lo que él decía. Es que esta teoría la sacó él como en 1800. Entonces, imagínese pues para la sociedad de 1800 en Austria, que era una sociedad pues de alta alcurnia, de los mejores, de los más refinados, o sea, toda una cantidad digamos que de cultura, ¿cierto? Que había en ese tiempo. Y entonces la cultura era que era muy de buenas formas. Entonces decir que un niño estaba enamorado de la mamá y que quería matar al papá, imagínense eso lo que causó. Vea, a Freud no le fue muy bien con esa teoría. O sea, ese hombre lo tacharon de todo, o sea, y muy poquitos fueron los que entendieron como, uy, este señor tiene toda la razón. Muy poquitos. Es decir, claro, y eso es lo que sucede cuando empezamos a tener nociones, empezamos a traer nociones nuevas a este mundo. Normalmente lo tachan de loco, ¿cierto? Y normalmente son rechazadas de entrada. Entonces, claro, Freud propone eso, ¿cierto? Entonces le fue más o menos, sin embargo, Freud fue un señor, pero súper estudioso. Freud estudió 40 años de su vida, pues y estudió muchas carreras. Imagínense que
que a los 8 años hablaba 6 idiomas. Que uno dice, ¿Qué? ¡wow! ¿Qué? ¿Estás seguro? 6 idiomas a los 8 años, que uno, no puede ser. O sea, era un tipo genio, pero súper genio. Y estudió 40 años, estudió muchas cosas. Entonces, llega Jun en otro, porque la mayoría de la gente tiene pues como, pues hay algunas deformaciones de la historia que hablan sobre de que Jung fue alumno de Freud. Y no. Eso no fue así. ¿Cómo así? No Uno era tiene en nada. su imaginario ese asunto, siempre. No, véase la película un método peligroso para que entienda un poquito de la historia. Resulta que Freud y Jung eran dos personajes que, que estaban, digamos que, estudiando el mismo fenómeno a la misma vez. Eso se ha dado en muchas ocasiones en el mundo. Y resulta que el fenómeno que estaban estudiando era la psique, cómo funcionaba esto. Y resulta que un profesor de Jung le dijo, necesito que te leas este libro y me digas qué te parece. Y le pasó el libro de Freud, el análisis de los sueños, ¿cierto? Y lo leyó Jung y Jung dijo, ¿qué? No puede ser. Este tipo sabe de lo que habla. Yo estoy en lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces, Freud había puesto al inconsciente un nombre, ¿cierto? Y entonces lo llamó la psique y habló sobre el inconsciente personal y el inconsciente denominó el nombre de lo que es el inconsciente, es decir, una energía. Hay un sector del ser humano que está dentro de nosotros, no está pues, todos creemos que como este mundo es tan mental, todos creemos que la psique está en la cabeza. La psique está en todo nuestro cuerpo y esto lo sabían los chinos con 3000 años de antigüedad. Porque resulta que nosotros en el cuerpo, por ejemplo en los riñones, es que está alojado el miedo. Por ejemplo, la melancolía está alojado en pulmones. Entonces, mire que hay ciertos sentimientos que uno dice, pero ¿cómo así? O sea que la psique no está en la cabeza. No. O sea, y entonces, si yo rajo la cabeza, voy a encontrar el inconsciente personal y el colectivo. No. Eso es un modelo de cómo funciona energéticamente. Pero no es que usted, si abre, va a encontrar aquí el ego. Va a encontrar un órgano específico como... Bueno, usted quiere saber cómo está el órgano digestivo, digo, el sistema digestivo en un ser humano. Disección y miran boca, laringe, no sé qué, estómago, bueno. No funciona así. De hecho, si usted está pensando en un elefante rosado, usted puede abrir el cerebro y matarse buscando el elefante rosado en una parte y no lo va a encontrar, porque parece ser que la mente es algo un poquito más complicadito que solo un sitio, ¿cierto? No es un sitio físico, no es un sitio físico. Es información alojada en la nube, ¿ok? Es algo como así, es algo como, Dios mío, y entonces, ¿dónde están los pensamientos? Se han tratado de ubicar ciertos lugares donde está, pero resulta que todavía falta mucho, porque es que, por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo viene por estos ojos, y estos ojos tienen unas terminaciones nerviosas y van a la parte de atrás, y aquí hay el cerebelo, el cerebelo. El sistema límbico. Claro, reptil. Entonces empieza digamos que a ramificarse una cantidad de conexiones, porque desde allí nosotros tenemos que saber
que si viene un animal de frente a nosotros, nosotros tenemos que correr. Y un animal a atacarnos, porque pues allí es Entonces, donde radica ese tipo de mecanismos de defensa naturales que todo ser humano y animal o ser viviente necesita. claro, entonces no es que esto sea Mamífero. una cosa fisiológica, ¿cierto? El asunto de la psique es algo muy sutil y que no es necesariamente que vamos a ubicar dentro de una parte de nuestra cabeza que ahí está localizado. Entonces, por eso, cuando usted va a estudiar psicología, muchas veces se lleva sorpresas porque usted lo que va a estudiar allá son teorías y son esquemas y diagramas, que eso físicamente no está en ninguna parte. Entonces uno queda como, ay, pero ¿y entonces qué aprendí yo, cierto? O sea, hay que entender que hay ramas del conocimiento que no se pueden atrapar. Hay unas que sí, o sea, usted estudia medicina y ahí sí usted abre y encuentra, ¿cierto? Pero en la psique que usted vaya a abrir y vaya a encontrar. Una parte sí, la neuropsicología, pero hay otra parte que no la va a encontrar. ¿Listo? Bueno, y Entonces, entonces conectando eso con los psiqueforos. nosotros, de lo que hablamos, lo voy a emparatar otra vez. Entonces, todas estas teorías de las cuales hablamos, hablan de entender cómo es el comportamiento humano y entender cómo es que funciona algo como lo que llaman la psique, que es algo que todos tenemos, pero no sabemos dónde está. Está como parece que está en todo el cuerpo. El asunto es que nosotros vivimos nuestro desarrollo como seres humanos normalmente atendiendo ciertos procesos. Todos fuimos bebés. Después de bebés fuimos niños. Después de niños, adolescentes. Después mayores. Después adulto mayor. Después viejito y después se va. Entonces, todas esas etapas tienen una forma de entenderse, porque usted, doctora Vianney, no es la niña de cuando tenía 8 años. Usted era una cosita a los 8 años, ya es una mujer y que con sentimientos, pensamientos, con emociones, con anhelos, o sea, con una cosa muy, ya se ha estructurado y se amplía uno mucho más grande, ¿cierto? Entonces, entiendan que cuando nosotros hacemos referencias a la psique y a estos funcionamientos de estas partes nuestras, tenemos que entender que eso pertenece a un estado de desarrollo del ser humano. Entonces, estamos en el estado supuestamente que estamos hablando ya de personas que ya tienen un desarrollo. Hablar de esto para un niño de 8 años, complicado. Hablarlo con un adolescente, pues vamos más o menos entendiendo. Más o menos con personas de 18, 20 años, más o menos van entendiendo esto. Ya cuando usted ya ha vivido poquito, ya ha tenido una relación de pareja, ya sabe lo que es trabajar, ya sabe lo que es defenderse y generar sus recursos. Ahí ya podemos tener una persona apropiada para hablarle de estos asuntos. Claro. Los sueños son una forma que una sabiduría dentro de usted le habla de cómo se está desarrollando su vida y de cómo está conformando su vida. Entonces, nosotros en los psiqueforos, lo que tratamos, todo este carretazo para explicar lo que es el psiqueforo, en los psiqueforos, lo que nosotros intentamos es mostrar cómo el mundo de los símbolos está no solo en nuestros sueños,
sino que también está en las películas y que parece ser que tal cual como los sueños son mensajes, las películas son mensajes. Solo que los sueños son mensajes para el inconsciente personal y las películas, el cine, son mensajes para el inconsciente colectivo. Entonces, por eso es tan interesante los psiqueforos, porque en los psiqueforos podemos aprender cómo ver símbolos, primero, y cómo entender que esos símbolos aplican para mi vida. O sea, que lo que yo veo en las películas, esos símbolos que veo en las películas, si yo aprendo de esos símbolos, eso me lo puedo llevar para mi vida. Y puedo ver como, esto tiene que ver como, ve, qué tan curioso este símbolo. Esto no podría hablar de que si yo en un sueño tengo un símbolo de esa manera, este símbolo me está hablando de algo. Entonces, pasemos de una vez a unas imágenes para que podamos entender de lo que estoy Bueno, hablando. yo te cuento que por aquí Luisa Quintero empezó a hacer una pregunta. Por Y yo favor. quisiera, pues, pero no, es que quedó incompleta. Dice, entonces se supone que la carrera que elegimos, ¿qué? Pues, a ver, nosotros tenemos que entender como varias cositas. En primer lugar, en el mundo en que vivimos, nos dice que nosotros debemos funcionar de cierta manera. Entonces, en el mundo que vivimos, nos dicen, vea, estudie para que se prepare, para que el día de mañana pueda hacer una carrera que le dé la posibilidad de usted generar los recursos y vivir independiente. ¿Cierto? Mantenerse y progresar. Exacto. Entonces, uno arranca con esa historia y llega un momento en que a usted llegó a los 18 y le dijeron, en estos tiempos, pues llegan más rápido porque a los 15 ya están decidiendo carrera. Y entonces, a los 15 ya terminan el colegio y entonces son como, bueno, ¿qué carrera va a hacer? Imagínense, uno a los 15 ni acabado de criar. Todavía con ganas de jugar con muñequitos. Bueno, y, aunque y no que, sé, los niños de y hoy en que día. y que tiene que escoger de lo que va a vivir el resto de su vida. Muy duro. Entonces uno es como, pues ve a ver, entonces, ¿qué pasa con la mayoría de los pelados de hoy? Hay unos que, bueno, se guían por su corazón, que ojalá, pues, fuera la forma de decidir. Pero la mayoría es por lo que le dice el papá, la mamá, los amigos, los hermanos, lo que da plata, lo que ve en YouTube que es el éxito. Entonces no me va a dedicar a jugar fútbol o a componer canciones. A ser youtuber. No, yo quiero ser youtuber, ¿para qué? Pues para ganar plata y vivir bueno, ¿cierto? O sea, eh, pero no tienen en cuenta que como Maslow decía, un triangulito del desarrollo de las necesidades y satisfacciones del ser humano. Entonces, él De habla de que Maslow. Maslow, la pirámide de Maslow, entonces habla de que hay unos desarrollos en los cuales usted va, digamos que usted va satisfaciendo sus necesidades de comer, de alimentación, de vestirse, ¿cierto? Pero hay otras mayores y esos son que pertenecen a sus anhelos, su proyección en el mundo. Entonces uno a los 15 años, ¿qué va a tener eso? Entonces, ¿qué? La carrera que nosotros escogimos, ¿qué es? Pues la verdad es como tirar un caricellazo, me parece a mí, ¿cierto? En Para el esa edad. tema de genealogía, psicogenealogía, el tema del árbol transgeneracional, lo que decimos es que es una carrera de reparación, que es la que traemos nosotros a nuestro consciente para reparar un asunto familiar, para hacer algo que la familia necesita. Por ejemplo, cuando uno escoge la carrera de abogados porque está reparando una injusticia, o el de medicina, pues porque alguna muerte hubo en la familia, en el árbol, que impactó muchísimo la historia de esa familia, entonces
la persona llega a reparar ese sentimiento familiar. Entonces, de eso habla la genealogía, por ejemplo. Claro, pues, y La psicogenealogía. pues Jung habla un poco de eso. Entonces, porque Jung habla de que en nosotros hay una idea que él llama el arquetipo, que es una idea fundamental, es una idea a la cual cada uno de nosotros pertenece. Entonces, por ejemplo, hay seres humanos que pertenecen al arquetipo de la salud. Entonces, en ese arquetipo de la salud hay médicos, enfermeros, cirujanos, hay psicólogos, hay terapeutas, O curanderas. hay curanderas, hay de todo. Las parteras. A las palestras. Aquí hay una pregunta. Y es de Dianis. A Dianis la dejamos ayer con ganas de contar un sueño en el Instagram Live que hacemos los viernes, que habla de sueños. Dianis Montes dice, si el sueño es personal, ¿cómo se entienden los sueños que son de tipo premonitorio? Es decir, sueña con algo que se cumple a veces con eventos de otra persona. Una pregunta muy interesante. Mira, resulta que pueden ser dos cosas. Una, esa persona es muy importante para tu vida. Entonces esa persona, como es tan importante para tu vida, vos tenés una liga energética con esa persona y por eso es que podés incluso mirar cosas que le van a suceder. Esa es una. Dos, usted tiene una capacidad o pertenece a un arquetipo de un vidente. Es decir, usted puede tener la capacidad de ver dentro de usted cómo funcionan energéticas de muchas personas que no son usted. Y eso uno cree que es una locura y eso pues no es tan loco porque hoy ya entendemos un poquito más allá, tenemos más conocimiento que no necesariamente es brujería, pues como llamaban Cuántica, es cuántica. Exacto. Hoy en día tenemos, gracias a los estudios de la cuántica, resulta que podemos entender un poco mejor al ser humano. Entonces, parece ser que hay ciertas personas, cada uno de nosotros tiene un campo áurico, que eso creo que ya todos sabemos. Para Castaneda es un huevo luminoso, un huevo de luz. En ese campo áurico, dentro de ese campo áurico, parece ser que hay personas que tienen tanta sensibilidad que por el solo hecho de que se acerquen hacia ella, ella puede como echar una ojeadita dentro de ese campo y ver como, ve, a vos te pasó esto a los 8 años. Dijo, sí. ¿Cómo lo supo? No, porque yo entré a su campo áurico y lo pude ver y encontré que a eso le pasó a los 8 años. Y pasa. Pues, de hecho, hay personas que pueden verle, pues, con historias incluso más atrás de su vida. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. No, sí, ese es un tema más allá. Bueno, Más entonces allá. empecemos a ver imágenes para que Imágenes. entendamos cómo se analizan las imágenes del cine como si fueran un sueño. Exacto. Entonces, voy a ver unas imagencitas que son muy interesantes acerca de, son las 11:31, vamos a hablar de Blancanieves, para que como Blancanieves va a ser el psiqueforo que vamos a hacer dentro de el jueves 20 y el sábado 22, vamos a centrarnos más en Blancanieves para que miremos unas imágenes de Blancanieves, ¿correcto? Listo. Entonces, bueno, compartir pantalla. Hay que compartir pantalla. Por acá nos dice Luisa que muchas gracias por la respuesta a mi pregunta incompleta. Y Alexis desde Ecuador dice, wow, entonces me compara al arquetipo de un vidente, ya que he tenido unos sueños que se han hecho realidad. Sí, señor. Sí, o sea, es muy posible que uno tenga esas capacidades y de pronto uno pertenezca a ciertos arquetipos y sobre todo si hay personas
muy, digamos que en el mundo porque yo he visto que Alexis como que es una persona muy sensitiva, ya he escuchado Sí, varios que Alexis términos de él, medita todos los días, Alexis tiene sueños. su zona de poder para meditar, pues es una persona que está muy construyéndose mucho. Pues comparta pues, yo le estaba haciendo aquí carreta para que pudiera compartir. Bueno, voy a ocupar, bueno, perdón, listo. Entonces, doctora, la voy a hacer anfitriona en primer lugar, discúlpeme, te hago host, listo. Y usted me comparte, me habilita para compartir pantalla, doctora, por favor. Claro Donde que sí, entonces yo aquí voy a hacer eso. Bueno, y entonces, desarrollando un poco más, ¿cuáles imágenes vamos a ver? vamos a ver un poquito imágenes de Blancanieves. Quiero centrarme en Blancanieves porque, pues, para que se animen y miremos cómo se puede ver esto desde Listo, Blancanieves. Dani, yo creo que ya puedes. Listo, ok. Entonces, voy a irme, listo. Bueno, entonces, hablemos, ya habíamos hablado, creo que de esta imagen, habíamos, pues para las personas nuevas, ¿cierto? Para las personas nuevas, porque pues siento que de todas maneras hay que coger todas las Hay que hacer personas, no sé, un repaso. Y un repaso. entonces, ¿qué pasa? Si ustedes quieren ver a profundidad lo que ya hemos hablado de esto, pueden revisar el feed de Facebook en videos y ahí van a encontrar los anteriores sí que fueron en vivo que hemos hecho. Pero Daniel nos va a hacer un recuento de qué es esta imagen, del inicio de la película. Correcto. En, en Instagram yo también estoy pasando, digamos que los enlaces de los anteriores y que foros en vivo que hemos hecho. Listo. Entonces, bueno, entonces habíamos hablado de esta imagen como una imagen inicial de la película Blancanieves y que habíamos visto que esta es una imagen que habla de algo muy sexuado. Es decir, lo primero que aparece en la imagen de Blancanieves es que hay un perro que guía a la reina. Eso quiere decir que hay un instinto. Los animalitos en los sueños, estamos hablando de que son instintos asociados con las partes animales nuestras. Los instintos, por supuesto, son elementos que nosotros portamos de algún desarrollo, de una cierta capacidad de desarrollo, ¿cierto? Lo que pasa es que el ser humano no solo tiene instintos, sino que también tiene una parte muy importante que es el asunto de su racionalidad y también de su emocionalidad, ¿cierto? Entonces, eso hace un conglomerado un poco diferente a solo un animal. Sin embargo, en los sueños nos muestras que nosotros tenemos unas partes instintuales que nos pueden guiar. Y eso es muy interesante porque nuestro animal, nosotros debemos desarrollar muy bien nuestro animal. Anteriormente teníamos la noción de que la parte animal nuestra deberíamos dejarla por allá parqueada. No es así, porque nuestra parte animal obedece a nuestro cuerpo y nosotros tenemos que tener una muy buena vitalidad y eso nos lo da el animal en nosotros. ¿Listo? Entonces, y atender nuestro animal es muy importante porque miren lo que ella hace. Ella sigue el perrito y el perrito sale caminando y ella detrás y ella se va encontrando con algo curioso en esta imagen que vamos a ver. Miren. Dani, discúlpame, yo te pregunto algo. Cuando tú Dale. dices el animal en nosotros, estás hablando desde la instintualidad, el instinto. Claro, claro. Es decir, es muy importante nosotros tener una buena salud y eso está asociado a nuestra capacidad animal. Es decir, si usted tiene una buena capacidad animal, usted se alimenta sanamente.
Si usted es demasiado racional, usted come lo que le dicen en televisión. En cambio, si usted atiende su animal le dice, yo no quiero comer eso no es necesario para mí. Si usted atiende su cuerpo, ¿ok? Y de hecho, sí, uno debería atender mucho su cuerpo porque el cuerpo es el que le dice el estado emocional en que está o el estado energético en el que está. Entonces, es muy importante estar siempre atentos al estado energético que tenemos. Y eso nos da una cantidad de información sobre las formas más adecuadas de vivir la vida. Entonces, miren, ¿se alcanza a apreciar el mouse, doctora Vianet? Sí, señor, sí se ve. Bueno, entonces habíamos dicho que en esta imagen nosotros podíamos ver el borde de este bosquecito. Mire que este borde es como un asunto, habla como de algo muy grande, y dentro de esto pareciera que hay un surco y aquí algo que es un círculo, y este surco nuevamente es un círculo acá, termina como en una puntica, y si nosotros pues pudiéramos hacer pues como reflejar esto, es como si esta imagen fuera un pene, exactamente un pene. O sea, esta es la parte de afuera y esta es la parte, digamos, que el conducto. Y este conducto termina afuera, en el castillo, en una puerta de entrada, que es la puerta de ingreso del castillo. Entonces estamos hablando de que esto es un pene y esto es una vagina. O sea, de que esto es un sitio hecho con una intención sexual. Es decir, porque estos son, digamos que, elementos sexuales, ¿cierto? Tanto una parte de un hombre que está en el afuera, que es el yan, como la parte íntima de una mujer, como una puerta que es el yin. Entonces, ¿Y por qué está preciso en el inicio de una película? ¿Qué significa eso? exactamente no, esa es la pregunta que uno se tendría que hacer. Como, bueno, listo, y esto, ¿qué quiere decir con eso? Cuando nosotros hablamos de que una imagen, pues tan sexuada como esta, está al inicio de una película, nos está hablando de que hay un asunto que tiene que ver con la sexualidad, pero resulta ser que lo siguiente que pasa es que ella se encuentra una rosa y ella se pincha con esa rosa la mano y caen 3 goticas a la tierra y ella dice una frase: ojalá yo quisiera tener una mujer como esa flor, con, con, con sus labios tan rojos como los pétalos de esa flor, su cabello tan oscuro como como el color de los cuervos y su piel tan blanca como la nieve. Entonces resulta ser que ese acto de ella decir eso tiene un poder. Y eso es lo que llamamos normalmente cuando uno verbaliza algo a través de las palabras, eso tiene un poder y es un poder de manifestación. Eso quiere decir que lo que ella está haciendo a través de eso que está diciendo es que está haciendo un conjuro. Pero a nosotros se nos ha, digamos que vedado un poco este asunto de la magia, porque creemos que la magia es malvada, es para los brujos, es para la gente más horrible que hay, y resulta que nosotros hacemos diario magia. ¿En qué? En todo lo que usted dice, usted hace magia, porque usted a través de su palabra decreta su realidad. Entonces, como usted desconoce eso, desconoce el empleo de la palabra para convocar la realidad que usted vive. Entonces resulta
que como ella hace ese conjuro en ese sitio que es muy sexuado, resulta ser que cuando las personas vamos incurriendo en el conocimiento de la magia y del poder, vamos entendiendo que la sexualidad es una de las formas de poder materializar la magia y materializar lo que queremos, nuestra intención en este mundo. La doctora me podría ayudar con algo de esto. Pues sí, miren que en todas las culturas ancestrales identificamos que siempre están haciendo referencia al poder de la palabra. Digamos que lo más cercano para nuestra cultura es la Biblia. La Biblia dice inicialmente, y el verbo se hizo carne. Es decir, a partir de que Dios pronunció, verbalizó lo que quería, se produjo. Por ejemplo, si ustedes ven el calendario maya, el calendario azteca, ven en el centro del calendario azteca una cara con un indígena con la lengua afuera. ¿Qué significa esa lengua afuera? El poder de la palabra. Y así vamos a encontrarlo pues en muchas partes. Y hoy en día son muchos los profesionales que trabajan desde la neurociencia, desde el PNL, la neuropsicología, y están diciendo, lo que tú verbalizas se vuelve una realidad. Claro que es que hay que conectar lo que dices con lo que piensas, con lo que sientes, hacia dónde diriges tu atención. Entonces aquí nos estás dando un elemento muy importante para hacer magia, para crear realidad propia. De eso hablan José Luis Parisé, de eso habla Nicolás Paucar, uno de los representantes modernos de los Quero de Perú, de eso habla Miguel Valls, que es, digamos, un nuevo chamán español maravilloso. Y bueno, y otro montón, Enrique Corbera, Joe Dispensa. Ustedes saben mucho de eso porque yo sé que están en esa búsqueda. Bueno, entonces, claro, entonces ya de ahí, con esto que hemos dicho sobre este sitio, ya no es un sitio al azar, ya es un sitio, esto representa un símbolo, que no es una casualidad, sino una coincidencia significativa, como Jung habla, y lo interesante de la coincidencia es ver lo significativo de esa coincidencia. Entonces, cuando vemos la significación de esta coincidencia, de que este sitio que sea como el bosque, pues como el jardín, que tenga una asociación a un pene y que está exactamente en la entrada de un castillo que está asociado con una vagina, ya inmediatamente empezamos a entender de que esta película nos va a hablar de algo muy interesante, que es la magia. Porque nosotros tenemos asociados hace mucho rato que la magia es mala, es malvada, es de brujos. Eso es una cosa que hay que dejar de lado nuestro. Y resulta que eso es un gran poder que tienen todos los seres humanos en el mundo. ¿De qué? De materializar la vida que quiere. Y resulta que como a nosotros nos metieron que eso es malvado, que eso es malo, no tenemos idea de cómo realizar o materializar nuestra vida en esta realidad. Dani, y otra cosa, tampoco sabemos cómo estamos bloqueando nosotros mismos por esa inconsciencia todo lo grande que podríamos hacer. Por ejemplo, cuando ustedes leen ese montón de memes o de ícars que ruedan en redes sociales diciendo que la queja, que estarse quejando todo el tiempo es una forma de tú bloquearte, es real, porque el que se queja no está viendo que este universo es abundante, que hay de todo para todos y que no es sino pedirlo, sentirlo y estar en esa sensación de abundancia para que las cosas lleguen. Claro, entonces desde ahí ya esta película ya nos empieza a contar unas historias muy distintas a las que estamos acostumbrados
de que no, eso es pura ficción. No, señor, aquí le están hablando de un asunto de magia. Entonces, vamos a hablar de cuál es la magia de Blancanieves y de la reina, ¿cierto? Recuerden que habíamos hablado de que la reina, curiosamente, en la mano en que se pincha, tenía una florecita. Yo no sé si la alcanzan a ver. Es una florecita. Observen bien en la película. Entonces, ese pinchazo no fue casual. Ese pinchazo fue totalmente intencionado. Y totalmente intencionado era que la reina quería una mujer, una hija en este mundo que se llamaba Blancanieves y que heredara su poder. Eso ya como que, no, eso es otra cosa. No, eso se pinchó de pura casualidad la reina. No, caballero, eso es otra cosa muy distinta. Bueno, resulta que tiempo después aparece Blancanieves. Es decir, ve qué casual. Lo que ella dijo pasó. No es casual. Es con toda la intención del mundo. El asunto es que, curiosamente, en esta película nos va mostrando que ella nace por una magia, pero el rey, pues, el rey Magnus no aparece, pues, ahí no hay cama. En ese asunto no hay cama, hay solo la intención de la mujer. Entonces, de entrada nos están sacando del partido, pues, como que, o sea, para que un ser humano venga a la vida, debería haber un acto sexual. ¿Dónde estuvo? Ahí no debió. No lo mostraron. ¿Y por qué no lo mostraron, Daniel? Esa es la pregunta que uno se tiene. Son las preguntas del millón para las películas, como, hey, pero ¿cómo así, hombre? Entonces, el rey Magnus está pintado, pues, en esta historia. Parece que sí, parece que sí. ¿Pero por qué? Porque parece ser que el hombre está pintado en este mundo también. Y esa es una de las cosas curiosas por ejemplo, de nuestro mito judeocristiano. O sea, parece ser que el masculino, José, pues, no tuvo que ver, pues, con María para la concepción del Jesús. Ahí hubo un rayo del cielo. Y ese rayo del cielo, con el rayo quedó María Magdalena encinta y de ahí salió Perdón, pero ¿cómo así que María Magdalena? A ver, Dani. Perdón. La Virgen María, pues estás hablando de la madre de Jesús. De la madre de Jesús, perdón, disculpen. Sí. Claro, entonces, ¿cómo así? Y eso está en las bases de nuestras creencias, que es lo más loco. Y eso no le echamos cuentas a eso nunca jamás. O sea, lo que nos estás haciendo caer en cuenta es que la película nos está mostrando que actualmente no le estamos dando la relevancia a la figura masculina para el tema de la concepción. Y se ve reflejado incluso desde la lectura sagrada del catolicismo, en la que incluso están diciendo que Jesús llegó por obra y gracia del Espíritu Santo y que no hubo un encuentro sexual. Bueno, eso, listo. Y eso es, o sea, estamos hablando de la simbología. Estamos hablando de los símbolos, ¿cierto? Correcto. Entonces, por eso los símbolos, cuando nos van contando una historia, es muy importante como, bueno, pues yo sé que la mayoría no tienen pues como la dedicación a esto, lo que pasa es que yo sí me dedico a esto, entonces yo a eso sí le presto mucha atención, porque pues es así, no me las trago así derechitas, ¿cierto? O sea, ¿qué nos están mostrando? Más o menos la historia que ha pasado con el ser humano, acerca de que hay un ser que viene a este mundo y que el hombre para nada ahí tiene que ver con esa traída de ese ser a este mundo. ¿Ok? Bueno. Pero es que no entiendo las consecuencias, o sea, no entiendo el análisis. Las consecuencias de eso es que
que pareciera ser que esta historia o esta historia que nos están contando tiene que decirnos a nosotros que como que el hombre no tiene mayor incidencia en los asuntos de la, digamos que de la vida de los seres humanos. Y es curioso, porque esto nos podría estar hablando de que esto es una versión sesgada. Ah, bueno, ahí ya sí entiendo a qué vas. Entonces, esto es una versión sesgada porque realmente en todo lo que vemos hay un equilibrio entre masculino y femenino y lo vemos desde la figura del Tao. Entonces, por favor, elabóranos más ese concepto porque nos queda en punta. Claro, el asunto es que, miren, en las películas hay que ir viendo qué simbología se usa para construir una película y qué nos están diciendo a partir de ciertas imágenes. Porque porque las películas pasan las imágenes muy rápido. No tiene uno tiempo, digamos que de ir haciendo asociaciones. Por eso es que los psiqueforos sí nos detenemos en todas las imágenes porque hey, esto sí no nos lo vamos a tragar entero. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Cierto? Entonces, pareciera ser que la figura masculina en esta película tiene unos ciertos rasgos que tendríamos que como que mirar bien, porque pareciera ser, bueno, obviamente esta película está más dedicada a la imagen del ánima, de la mujer, porque aquí en esta película vemos el desarrollo de Blancanieves, ¿cierto? Claro, claro. Mira Pero, que Oneida Montiel nos dice acá, este tipo de películas rescata el poder femenino. Por eso Blancanieves no necesita un rescatador o un héroe, ella solita se rescata a sí misma. exactamente, Es sí, como una respuesta de un femenino a darse un poder en este mundo. Lo que pasa es que ahí es donde entra el conflicto que hay de estar buscando quién tiene la razón o quién tiene el poder y no cuál es el estado natural de las cosas para que las cosas fluyan bien. Entonces las películas nos muestran cómo está el estado psíquico o el estado del femenino y del masculino en nuestra sociedad. Aquí en esta película es como si nos estuvieran mostrando que la mujer, la energética femenina está tan cansada de tanto tiempo de estar oculta o de no ser reconocida que desconoce un aspecto que es totalmente necesario en un proceso de la vida en este planeta, porque se necesita tanto lo masculino como lo femenino para que se dé la vida. claro, claro, claro. Pues, de hecho, eh, estamos en un puntico muy interesante de la humanidad, me parece a mí, y es el puntico de qué vamos a hacer entre los hombres y las mujeres de aquí para adelante. Es decir, si los hombres nos comportamos de cierta manera con las mujeres, ahora que pareciera que las mujeres, que este tiempo va a ser muy de la mujer, ¿qué van a hacer las mujeres con los hombres? Y eso es lo que me parece como interesante de esta película, porque Blancanieves hace una cosa muy, pero muy interesante a mi modo de ver, y es que empieza a hacer eh, unas elaboraciones frente a los símbolos que le están sucediendo muy interesantes. Por ejemplo, ya dejemos esta imagen para que ahí continuemos. Sí. Miren que ella lo que primero rescata de chiquitica es un ave que tiene una alita rota, o sea, un pajarito. Entonces, de entrada, observen una cosa. Eh, Blancanieves y había otro pajarito, eran dos pajaritos. En la película observen que Blancanieves lleva un pajarito en sus manos y el otro pajarito está en el árbol como atento pues a que le va a pasar a su pajarito Pareja. pareja, creería uno, ¿cierto? Entonces es muy interesante esa relación de los pajaritos porque los pajaritos van a estar en toda la historia de la película y es Entonces muy esos pajaritos, de acuerdo a lo que nos has enseñado, hablan del instinto. exacto.
Los pajaritos también son animalitos, pertenecen al reino animal, pero pertenecen a un reino animal muy especial, porque los pajaritos pues están en el cielo, pues nosotros los vemos surcando los cielos. Es decir, eso con relación al ser humano, ¿qué podría estar estableciendo? Que los pajaritos, como son los seres vivos que vemos en lo más alto, incluso más alto que nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de volar, entonces pueden estar asociados a los valores más altos que tiene el ser humano. Entonces, por eso lo relacionas a algo como de que las aves son las portadoras de los mensajes del cielo. Es decir, que las aves son las representantes o portadoras del espíritu del ser humano. O sea que, Daniel, cuando en nuestros sueños aparece un ave, está hablando de ese mensaje del cielo. Exactamente, cuando busquen por favor en el libro de Jean-Pierre Chevalier, Diccionario de Símbolos, o Juan Eduardo Cirlot, busquen ave y verán lo que significa el ave. Y van a ver que el ave tiene una cantidad, tiene varias páginas dedicadas a qué es lo que es el ave. Porque a través de la humanidad, el ser humano se ha tocado mucho con estos elementos de las aves y pareciera que a través de los tiempos las aves han representado muchas cosas para el ser humano. Las águilas, hay muchos tipos de aves y todos los tipos de aves tienen ciertas características bien interesantes. Porque hay aves que son carnívoras y hay aves que son que solo comen frutos. Esparcen semillas. Y semillas. Pero hay aves que son depredadoras, que comen carne. Y entonces eso da una especie como diferente dentro del reino de las aves tienen diferentes connotaciones. ¿Correcto? Claro que sí, continuemos. Entonces, claro, Blancanieves lo que primero hace es rescatar un ave, que mire, y mire con quién va, rescatando el ave. Va con el príncipe, ¿cómo es que se llama el príncipe? Ay, bueno, el príncipe. Henry. ¿El príncipe qué? Bueno, porque nos olvidó el nombre del príncipe. ¿Alguien se acuerda? Nos lo ponga allí en el Facebook. Bueno, ya me acordaré. Pero va con el príncipe. Entonces, ¿por qué no va sola, sino con el príncipe? Entonces uno dice, wow, qué tan curioso esto. O sea que ella empieza con la labor de rescate de un ave que es el portador del espíritu y va en compañía de el príncipe William, muchas gracias. Y lo hace en compañía del príncipe William. Entonces uno dice, wow, qué bonito. O sea que Blancanieves desde chiquita está integrando cosas en ella, incluso su aspecto opuesto complementario, que es el masculino. Porque ella podía aparecer solita llevando el ave. Claro. Pero no. Y muy bello también el hecho del color de sus vestimentas que habla del azul. En el seminario que estamos haciendo de tarot y sueños, nos dicen que en las cartas del tarot, los seres revestidos de azul o los guantes azules o los vestidos azules, la barba azul, habla de seres provistos de divinidad. Claro, de seres que tengan, de los cielos, con contenido de los cielos. Sí. Y miren que los dos tienen prendas blancas en su interior. Si ven el vestidito de Blancanieves, como que hay una mallita blanquita en su interior, y el príncipe William también, que eso habla de una pureza que tienen por ser niños, ¿cierto? Claro. Entonces, mire que con solo sencillas imágenes uno puede entrar
a ampliar mucho la significación de una película y poder ir entendiendo otras cosas muy distintas de una película con efectos especiales, que parece ser que esta película tiene mucho de lo que vamos a hablar en el Psiqueforo, pues de este próximo jueves 20 y sábado 22. ¿Y como qué cosas, antojanos? Por ejemplo, vamos a hablar de por qué es que en Blancanieves y el Cazador, en primer lugar, por qué Blancanieves no mata nada y defiende siempre al hombre? ¿Por qué Blancanieves no permite que el monstruo mate al cazador? Curioso, una. ¿Por qué Blancanieves? Mire, Blancanieves está salvando el ave. ¿Por qué Blancanieves es capaz de guiarse por sus instintos con las aves? ¿Por qué Blancanieves, el príncipe William le da el beso y no es capaz de despertar a Blanca? ¿Eso qué significa? Y porque en ¿Por todos qué? los cuentos que nos enseñaron a nosotros, el beso del príncipe era el que despertaba a Blancanieves del sueño. Entonces, ¿eso qué querrá decir para estos tiempos? ¿Será que ya el cuento del príncipe azul ya no revive o vitaliza a las muchachas? Es Sí, yo decir, creo que eso es muy seguro, ya no nos interesan los príncipes azules, los lobos feroces. les interesa más un cazador, porque es que el cazador tiene un acto maravilloso, por eso es que despierta a Blancanieves, por eso es que me parece encantador un psiqueforo cuando ya podemos ampliar imágenes de cómo es que lo que dice el cazador es lo que le da vida a Blancanieves, porque el cazador tiene un proceso de recapitulación en un templo. Entonces, wow, ahí sí es otra cosita lo que está haciendo el cazador, ¿cierto? Entonces, Bueno, y por ejemplo, imágenes, Dani, que tú nos hablaste en el Psiqueforo en vivo pasado y hablabas de una imagen que es muy bonita. Ay, ¿cuál era? Espérate. ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Así, de cómo la mujer está teniendo o se demuestra que la mujer está teniendo un proceso muy, muy importante. Mira, nos mostrabas esta imagen, la del hierofante, la del sumo sacerdote, y que ella se ve al lado de dos pajes, no mirando hacia atrás, sino mirando de frente. Y es como si la mujer que tiene un poder en su mano, que es el trono, está vivo, es una rama, no es un metal, sino un aspecto vivo de la naturaleza, porque tiene las flores vivas, ya habla de algo. Claro, claro, es que por eso es que es tan especial la última imagen, la imagen de la coronación, donde ya Blancanieves nos muestra una imagen muy bella, porque me parece a mí que es como que ella está integrando el hierofante, que el hierofante en el tarot aparece como la carta que están mostrando, doctora Vianel, la podías poner Claro otra que vez. sí, es esta. Lo que pasa es que solo Exactamente. aparece cuando yo hablo. Entonces, Esa carta, lo interesante de esa carta es que aparecen, es tal cual las mismas imágenes, ¿cierto? El sumo pontífice en el trono, que el trono está detrás de Blancanieves, y digamos que los dos pajecitos ahí ya mirando al público, y ya Blancanieves con un cetro que es horizontal, que es un poder ya de lo femenino. El poder vertical es de lo masculino, el poder horizontal es de lo femenino. Y como ese cetro lo que nos está indicando es de que ella tiene un poder, pero asociado, mire que el cetro es una rama de un árbol y fuera de eso tiene florecitas, o sea que esa rama está viva. Ese es el poder de lo femenino, que tiene que ver con la naturaleza, con lo que está vivo. Y de hecho, las flores, miren que al final las flores, arribita de las flores están las aves, los dos pajaritos,
¿Sí lo observan? Sí, Mírenlas. sí, ahí se ve. Entonces, claro, eso también nos está hablando de que parece ser que los contenidos a los cuales está llamado a la mujer de este tiempo son contenidos que tengan que ver con el espíritu, pero más desde lo natural, es decir, asociado a las aves. Es decir, que pareciera ser que los contenidos que debería realizar una mujer en este tiempo tienen que ser contenidos que ella sienta naturalmente en ella y que estén en la naturaleza, que sean un llamado desde la naturaleza. Es que eso es lo que me parece encantador de esta imagen, porque mire que ahí está el ser de lo religioso, pero mire que hay un corte, mire que incluso pues uno de los monaguillos está detrás de él, ni siquiera está cercano. Es decir, ese poder como que va a estar, el poder de la religión como en la tierra, como que eso va a seguir, pero no es el poder al cual la mujer actual que representa a Blancanieves está llamada. Pareciera ser que el llamado de la espiritualidad de la mujer de este tiempo tiene que ser una conexión con lo espiritual desde la naturaleza en sí que porta la mujer. Claro. Dani, ¿qué ganan, qué aprenden las personas que van al psiqueforo? ¿Qué objetivos logran? Una de las cosas más encantadoras del psiqueforo es, en primer lugar, entender el símbolo desde otra manera, ¿cierto? O sea, ya vamos a ver el símbolo andando, porque una cosa es ver el símbolo en un diccionario o en un sueño, pero ya el símbolo en una película lo mostramos en sus relaciones, como un símbolo no solamente es algo que yo leo en un diccionario, sino que este símbolo, cómo se relaciona con varias personas y cómo juega el símbolo en lo relacional, que es muy interesante y que yo he visto que normalmente tiene la gran ventaja el cine de hacer eso. La otra es que una de las cosas más encantadoras que me ha parecido es que a veces algunos de las personas que participan en los psiqueforos tienen sueños con la película, que eso es como, wow, que eso me parece como la prueba fehaciente de que nosotros estamos conectados con algo mucho más grande dentro de nosotros. Porque cómo, por ejemplo, sucede, ¿cierto? ¿Cómo sucede? Les voy a contar una anécdota. ¿Cómo sucede que una mujer que ve Matrix, que una de las personas que ve Matrix, le dice un sueño, oiga pues, le dice un sueño, que yo le estoy hablando en el sueño y que le digo, párele bolas al beso al beso, Blancanieves. no, al beso de Matrix, al beso Ah, de Trinity. Neo y Trinity. Párele bolas al beso de Trinity. Entonces, uno dice, pues, que ¿cómo un sueño hace eso? O sea, un sueño para hacer eso tiene que estar primero atento a que ella está viendo un cineforo. Pero el que está Uno, atento es el inconsciente. claro, el sí mismo, que es el que fabrica los sueños, tiene que estar atento a que ella está en un psiqueforo y que de una película que se llama Matrix y de una película que tiene que ver con el elegido y que ella, que es mujer, es muy importante que le preste atención al beso que ella le da a Neo, porque el beso que ella le da a Neo es el que revive a Neo. Entonces, eso es muy probable que le esté diciendo a ella que el beso que ella da a su correspondiente masculino tiene la capacidad de revivir o de renovar un sentido diferente del hombre en ella. Claro, Entonces, entonces lo que logramos estando en este tipo de ejercicios como es el psiqueforo es dándole más herramientas a nuestro inconsciente
para que tenga formas de comunicarse con nosotros. Hay algo que es Exactamente. claro cuando estamos en terapia o bueno, lo claro de los hombres es que nuestro inconsciente todo el tiempo está queriendo que lo veamos, que identifiquemos nuestra sombra, que la hagamos evidente, la reconozcamos para que la trabajemos y para que no nos dejemos llevar en el día a día por, no sé, las lealtades familiares, por la queja, por no creer en nuestros propósitos. O sea, la verdad es que el inconsciente quiere que nosotros nos resolvamos. Entonces, estar en este tipo de eventos como el Psiqueforo nos da herramientas para seguir creciendo. Claro, ¿no? Y sobre todo una cosa, que nosotros tenemos formas de ir al mundo inconsciente. Una es, por ejemplo, listo, a través de los sueños, puede ser a través de la danza, pues, pero a través del cine. Y que el cine es encantador. Y el cine, pues, creo yo que pues, es el séptimo arte, a todos nos encanta. Y el cine hoy en día, pues, tiene unas cosas muy mágicas, que es muy curioso, que el cine cada vez tiene unas magias que uno dice, wow, eso que llamamos efectos especiales, tienen unas magias muy interesantes como para, muy asociado a los sueños, porque mucho de lo que vemos ya en las películas, los vemos en los sueños. Pues, Claro, mira una cosa divertida que dice Luisa Quintero y dice, es muy charro que hablen de todo esto justo cuando anoche me soñé que daba a luz una niña de la nada porque nunca estuve en embarazo y no sabía quién era el papá. Y preciso para el psiqueforo, miren que es que incluso el sí mismo se va adelantando a lo que va pasando. Es como si tuviera antenitas de vinil para saber lo que viene. no es de lo que estamos hablando. Entonces, mejor dicho, Luisa, bienvenida al Psiqueforo, que de ahí sí le vamos a dar una explicacióncita de qué trata eso, ¿cierto? Entonces, doctora Vianney, como siempre, el tiempo nos queda cortico para todo Ay, lo sí, que Daniel. yo Ven, quiero hagamos contarles. aquí, voy a poner en los comentarios tu nombre, Daniel Salvatierra. Ese apellido tuyo es muy bonito y tu número de celular. ¿Me lo repites, por favor? 300-470-3506. Me pueden encontrar también en Facebook, Zeus, o en Instagram, Zeus PSIJ, que es Psicología Junguiana, o en el canal de YouTube, Daniel Rodrigo Salvatierra F. Sueños. Mejor dicho, por todo lado me pueden encontrar. Entonces, si están interesados en ver otra forma de apreciar el mundo, de apreciar sus sueños, de apreciar el cine, y, 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 y si están interesados en transformar sus vidas, aquí estamos a su disposición entera. Y bueno, y también hay algo muy interesante y es que encuentra uno un grupo de personas para hablar de estos temas y no te van a decir que estás loca. O si dicen que estás loca, celebran que estés loca. Porque si este tipo de temas no se hablan con todo el mundo, entonces bienvenidos porque aquí el mundo de los sueños nos acerca a cumplir nuestros sueños. ¿Quién creyera? Eh, es que la gran ventaja de estos grupos es que tenemos la locura que locura. La locura que cura. Qué locura, sí, muy Exactamente. bonito ese juego de palabras. Muy bien, Bueno, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Y bueno, sigan conectándose que vamos a estar aquí para hablarle de muchas más otras películas que vamos a hacer a través del Psiqueforo. Estamos interesados en que aprendan a ver el mundo de otra manera, en que se despierten, en que tengan otra forma de ver el mundo y que ojalá atiendan sus sueños. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Entonces nos despedimos, los invito a que sigan también a comunicando con Almas en Instagram. Allí todos los días tenemos una entrevista con un terapeuta y que nos trae su información y los lunes y los viernes estamos con Daniel Salvatierra hablando de los sueños. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chao, chao.